Les voy a pedir, hermanos, que vayan a la carta de Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, para leer los versículos 1 y 2. Y es donde vamos a estar, aunque voy a, como usualmente lo hago, ¿verdad? El título del mensaje, renovando tu mente, y como normalmente lo hago, hermanos, vamos a ver varios pasajes, pero nuestro texto base, Pepe, es donde vamos a estar meditando, es Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, hermana. Perdón, ¿de qué página? Ay, no sé exactamente, hermana, porque tal vez tenemos, en mi Biblia es la 1048, pero no sé si sea. Yo tengo 1386. 1300, está alrededor de las 1000 y tantos, hermana. Lo voy a poner un momento ahí, y el mensaje que hoy voy a compartir, hermanos, va a ser una exégesis. Eso quiere decir que voy a ir palabra por palabra. Normalmente vemos frases o a veces vemos palabras también, pero esta vez voy a ir palabra por palabra, ¿ok? Entonces, voy a hacer la lectura del pasaje, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean lo que dice: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el libro de Romanos, hermanos, puedo yo decirles que es una obra magistral. Probablemente si yo dijera que es la obra maestra de Pablo, no estaría equivocado. Si yo dijera que el libro, ¿verdad? Cuando digo el libro, me refiero a todo el libro, toda esta carta, es una carta, de hecho, es una epístola. Epístola es el nombre que se le da a una carta que es larga. Y esta carta que escribe Pablo de Romanos es, yo puedo decirlo, el evangelio de Pablo. Hay solamente 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente hay 4. Pero si yo pudiera pensar en donde Pablo describe el evangelio y habla del evangelio de una forma maestra, es en el libro de Romanos. Haríamos muy bien, hermanos, en tomar un tiempo para estudiar el libro de Romanos, para que ustedes lo leyeran también, para que ustedes lo meditaran y vieran todo lo que nos habla acerca de la gracia de Dios, de la salvación, de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y del libro de Romanos, bueno, el libro de Romanos es precioso, pero estos versículos, hermanos, Romanos 12, 1 y 2, yo podría decir que es, Brenda, podría decir que es una pepita de oro. ¿Entienden cuando digo una pepita de oro? Es oro puro. Oro puro, exactamente, es oro puro. Es una joya preciosa que de hecho, si lo podemos nosotros memorizar y si lo podemos vivir, sería extraordinario. Vamos a leer una vez más el texto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, les digo que el libro de Romanos es una pepita de oro, ¿verdad? Es una joya, es una obra maestra. En la música clásica hay una obra maestra que yo creo que es una obra maestra conocida universalmente, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Casi todo el mundo, ahorita van a escuchar la música con la que empieza, y casi todo el mundo, aunque no le guste la música clásica, aunque no tenga idea de la música clásica, ha escuchado este sonido.
Son 4 notas, escúchenlo. ¿Se lo han escuchado? Y sigue, ¿no? Tan 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 tan. ¿Han escuchado esto? Es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ahora, algo interesante de la Quinta Sinfonía de Beethoven es que en el primer movimiento, es decir, cuando comienza, el esquema rítmico que tiene, o sea, aquí son 4 notas que son sol, 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 mi bemol. Se repiten las notas de sol, se repite el mi, se repite las notas, pero 4 notas se siguen repitiendo 13 veces en el inicio. El esquema rítmico, tan 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 tan, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, se sigue repitiendo. Y lo hace de una forma maestra esta obra, de tal manera que a lo mejor si yo no les hubiera dicho hoy que se repite ese formato, ni siquiera lo hubieran pensado, ¿verdad? Bueno, hay una cosa. Cuando nosotros leemos Romanos 12, 1 y 2, el pasaje que acabamos de leer, quiero decirles que hay una repetición de la misma idea, pero no nos damos cuenta. El pasaje nos está diciendo desde el inicio: entrégate a Dios en tu totalidad. Todo lo que tú eres, dáselo a Dios. Pero lo dice de diferentes formas, de tal forma que no nos damos cuenta de que sea una repetición. Pero el mensaje es ese: todo lo que tú eres, espíritu, alma y cuerpo, dáselo a Dios. Todo lo que tú eres es de Dios. Todo lo que tú eres le pertenece a Dios. Nada es tuyo. Todo lo que tú tienes es de Dios. Y todo, por lo tanto, debes de entregarlo a Dios. Esa es la grandeza, podemos decir, de este versículo que nos enseña de esta manera. Ahora, en el versículo 1 de Romanos, apela, podemos decir, al cuerpo. Os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 1. Déjenme ponerlo nuevamente. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. En el versículo 2 nos dice: transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Entonces habla del cuerpo y habla de la mente. Y si tú eres hijo de Dios, es decir, si tú crees en Jesucristo de verdad, tu espíritu pertenece a Dios. Entonces el texto, los dos textos nos están diciendo: Dios quiere que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, todo sea de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. No quiere una entrega nada más de una cosa, o de un momento, o de algo pequeño, sino quiere Dios la entrega absolutamente de todo lo que tú eres. Y eso, hermanos, es lo que vamos a meditar. Hoy vamos a ver nada más la introducción y el primer punto, y la semana entrante vamos a ver el resto de los 3 puntos. De la misma manera como la Quinta Sinfonía de Beethoven comienza con 4 notas, yo voy a decir que mi mensaje lo voy a dividir en 4 notas, ¿verdad? Es la manera como vamos a hacerlo. Pero antes de ver la primera nota, que es donde hasta donde vamos a llegar el día de hoy, quiero que vean, a forma de introducción todavía, cómo comienza nuestro pasaje. Dice: así que. ¿Sí lo ven ahí en Romanos 12:1? Sí. Así que. Estas palabras son palabras introductorias, Esme. Palabras introductorias del resultado de la obra de Dios en el creyente. Déjenme les explico, porque a lo mejor no han leído Romanos, o a lo mejor lo leyeron y no se acuerdan. Pero el libro de Romanos nos habla de la obra de Jesucristo. Nos habla de la gracia que Dios nos ha dado y la obra de Jesucristo y cómo Jesucristo nos salva. En el libro de Romanos nos dice, por ejemplo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo, cuando tú crees en Cristo, Jesucristo te va a salvar, Jesucristo te va a limpiar, te va a santificar, Jesucristo te va a hacer su hijo, Jesucristo te va a regenerar, te va a hacer una nueva persona. Y todo esto lo está diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, hasta el último versículo. Cuando llega al 12, entonces ahora vamos a la práctica. ¿Me explico? O sea, ya les dije todo lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Ahora quiero decirles cuál debe ser mi reacción. ¿Cómo yo debo responder
a lo que Dios me ha dado. Dios ya me dijo todo lo que yo tengo en Jesucristo. Ahora, ¿cómo debo de responder yo? Y entonces, lo que podemos ver, hermanos, es que el fruto en la vida del creyente es resultado de la obra salvadora y vivificadora del Señor Jesucristo. O sea, yo vivo ahora de una forma de acuerdo a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pensemos en algunas ideas. Nuestra práctica debe ser un reflejo de nuestra fe. ¿Están de acuerdo? O sea, no puede haber dos cosas diferentes. Yo creo en Dios y por acá ando diciendo groserías. Yo creo en Dios y me peleo con todo el mundo. Yo creo en Dios y yo pateo hasta un perro en la calle, ¿no? No, o sea, mi práctica debe ser un reflejo de mi fe. Un Dios justo, un Dios que es justo, que nos ha justificado, quiere que vivamos nosotros ¿de qué manera, hermanos? Justamente, porque el Dios justo nos ha justificado. Piensen en una idea más. El plan de salvación de Dios, veamos esto con detenimiento, no es simplemente una invitación a escapar de las consecuencias eternas del pecado. Esto sí es mi beneficio, ¿no? O sea, yo creo en Jesucristo, yo no voy a ir al infierno, gloria a Dios, soy salvo, creo en Jesús y ahora me voy a ir con Dios. Pero no es solo eso, es una invasión divina. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha invadido mi vida y es una invasión divina en todo el planeta Tierra para derrocar a Satanás de su trono y reemplazar su sistema destructivo con la justicia de Dios. ¿Saben ustedes que el diablo es el príncipe de este siglo, verdad? Y que el diablo a toda costa está tratando de adoctrinarnos y de cambiar. No vi el grito el jueves, precisamente estaba estudiando, pero alguien me contó que nuestro señor presidente, no sé si dijo viva la diversidad o viva la... no sé, algo así dijo, como haciendo una alusión a todo lo de los movimientos que hay ahorita, ¿no? Y quiero decirles que a lo mejor uno lo toma sin importancia, ¿verdad? Qué bueno. Pero realmente es estar aceptando que, Dani, Dios te creó como un hombre. Tú eres un hombre. Lo mismo que Luisito, son hombres. Dios los hizo así. En la Biblia solamente hay hombre y mujer. Dios creó solamente dos diferentes géneros, dos diferentes sexos, hombre y mujer. No hay otro. De hecho, cuando una persona, un arqueólogo encuentra huesos, dice masculino o femenino, ¿no? El arqueólogo no dice, no sé, no quiero ni hablar de todas las clasificaciones que hay. Pero el hombre que dice, no, sé lo que tú quieras ser. La obra de Jesucristo, hermanos, no solamente nos libra del infierno, sino también es para que el Señor Jesucristo llene nuestra vida y llene la vida de la gente y destrone al rey de este siglo, que es Satanás. Dios me ha bendecido a mí, ¿saben para qué? Para que yo sea de bendición a otras personas. Es decir, no podemos, Pepe, de ninguna manera ser egoístas y decir, este mensaje es para mí. No, este mensaje es para todo el mundo. Este mensaje, queremos ver este lugar lleno y queremos trabajar en todo Aguascalientes, que la gente conozca de Cristo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es solamente para mí. Hay una gran cantidad de gente que está sufriendo. Hay una gran cantidad de gente que está lidiando con el suicidio, con la depresión, con la angustia. Hay una gran cantidad de gente que no encuentra una salida. Y nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos el pan de vida. Sería totalmente injusto que nosotros nos quedamos con ese pan que es abundante, que es para todos, y no le damos a la gente que está hambrienta. ¿No lo cree? Es un mensaje para todos. Entonces, Dios quiere que nosotros bendigamos a los demás. Él nos bendice para bendecir. El resultado del Evangelio no es solo mi beneficio personal, sino llegar a proyectar la luz de Jesucristo al mundo entero. Y tenemos que dar ese paso. Cuando una persona a veces recibe a Cristo, dice, ay, pues yo ya creo en Cristo, estoy muy bien, están bien mis hijos, ya no tomo, ¿verdad? Mucha gente deja, pues todos los creyentes dejamos vicios, dejamos cosas que teníamos, sí, pero ¿cuál es el siguiente paso?
yo tengo que llevar esto a los demás, a la gente que no conoce de Cristo. Y vean lo que dice, así que, hermanos, ¿por qué? El texto no está diciendo, o no está dirigido solamente a los líderes, no dice, así que pastores, o así que predicadores, o así misioneros, o estudiantes del seminario, sino cuando dice así que hermanos, está hablando que esto es algo que Dios espera de todos los que somos creyentes en Jesucristo. Hermanos es un término que se utiliza para hablar de todos los que hemos creído en Cristo y que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, a veces no uso el término porque en mi forma de pensar yo digo, si Luis y yo somos hermanos, pues yo le hablo a Luis y le digo Luis como le hablo a mi hermano Rubén o a mi hermano Raúl, que son mis hermanos de sangre, ¿no? Y a veces no uso el término. Pero si yo te digo Pepe, hermano Pepe, o hermana Estelita, o hermana Aurora, creo que lo uso muy poco el término, ¿no? Porque como les digo, yo siento que sí somos hermanos, entonces les hablo como a mis hermanos. Pero si nos decimos hermanos, es correcto, somos hijos de Dios. Entonces el mensaje para quién es para mí, es para ti, es para cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. La salvación entonces en nosotros produce una vida nueva, que produce santidad y que esa vida nueva y santidad toca los corazones de las personas. Ese es el punto. No solamente dice eso, sino siguiendo con nuestro texto, así que hermanos, y entonces viene otra frase, os ruego, léala conmigo en voz alta, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y esto es algo muy bonito. Pablo va a la razón principal. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué, hermanos? ¿Quién nos ha dado, primero, quién nos ha dado la vida física que tenemos? La vida física, Dios. ¿Y quién nos da la vida espiritual? ¿Quién nos ha dado la palabra? Dios. Entonces aquí va la razón principal. La razón por la cual nos entregamos es por Dios mismo, por su misericordia. La razón es que Él lo merece. Él es digno. Él es digno de toda nuestra alabanza. No solamente le alabamos con los cantos, pero le alabamos con nuestras vidas. Dice en 1 de Juan 4:9, dice así, 1 de Juan 4:9, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 4:19. 4:19, gracias Luis, 4:19, sí. Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué dice? Nos amó primero. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, mi lógica sería esta. Si yo no le entrego mi vida a Dios, después de todo lo que Él ha hecho por mí, yo sería un verdadero ingrato, ¿no creen? O sea, es como, no sé, como alguien que estando yo hambriento me da de comer y después voy y le pinto le hago unos rayones, ¿no? Unos garabatos ahí en la puerta. O alguien que me ayuda y llego yo y le pateo el carro o le poncho las llantas. ¡Qué ingratitud!, ¿no? Y el mensaje que yo quiero decirles es ese, hermanos, no seamos ingratos. Si Dios nos ha amado, si Dios nos ha bendecido, no podemos nosotros ser ingratos. Piensa, de acuerdo a Romanos, aunque no lo hayas leído o si no te acuerdas, pero quiero decirte, el libro de Romanos habla de que Dios te ha justificado, te ha hecho justo delante de Él, te ha santificado, te ha limpiado, te ha hecho limpio. Te ha hecho hijo suyo, te ha adoptado. El libro de Romanos nos habla de que te ha regenerado, te ha hecho una nueva criatura. Como dice Lamentaciones 3:23, las misericordias de Dios, dice, son nuevas cada mañana. Cada día Dios te bendice. Si tú estás hoy aquí, es por la misericordia de Dios. Piensen, nosotros hemos sobrevivido al COVID, ¿no? Algunos nos enfermamos y nos enfermamos feo. Pero tenemos gente, o tuvimos gente muy querida, amigos, familiares, que ya no están entre nosotros. Nosotros hemos sobrevivido a la maldad. Estaba el otro día, cuando vino mi hermano platicando decía, ¿no?
de que se metieron y se han metido varias veces, pero gracias a Dios nunca ha habido nadie. ¿Y por qué digo gracias a Dios? ¿Qué sucedería si esas personas traen un arma y hay alguien aquí? A lo mejor, si no le hacen algo, hasta desarrolla una diabetes, ¿no es cierto? Sabemos que por sustos puede pasar. Están pasando cosas horribles. Están pasando cosas muy terribles, hermanas, sí. Pero fíjense, o sea, mi punto es este. Dios nos ha guardado aún de eso. Dios nos ha guardado, hermanos, aún la economía está terrible también. Es otra de las cosas que podemos decir, ¿no? O sea, bromeaba no sé con quién, si con Luis o con alguien, le decía, el oro verde no son los aguacates, porque de veras, o sea, está carísimo, ¿no? Y de repente ese limón, si no el aguacate, y de repente nos encontramos que la gasolina está más cara, pero estamos vivos. ¿Sí me explico? Tenemos alimento, tenemos vida. Dios ha mostrado su misericordia en nuestra vida. Tenemos todo de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. No solamente eso, tenemos la Biblia. Y esta mañana todos ustedes traen una Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo más valioso que tenemos, nuestra posesión más valiosa. Tenemos, hermanos, una iglesia. ¿Saben que hay lugares donde la gente no tiene iglesias? ¿Saben que hay lugares donde la gente tiene que ir caminando? En alguna ocasión les he contado, yo fui a un pueblo hace años, El Sabino se llamaba, un pueblo en la sierra de San Luis Potosí, y allá hasta la sierra fuimos a llevarles la palabra de Dios. Allá, lejísimos, porque hay lugares, y hubo un tiempo que estuvimos apoyando también la obra Tarahumara. Hubo un tiempo en la Ciudad de México que estuvimos yendo con los niños de la calle que viven en las grietas, que tú pasas todos los días y no te das cuenta, y ahí es donde ellos viven, allá abajo, y a llevarles comida y a llevarles la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos todo. Los veo muy bien, ¿no? Se ven muy bonitos todos, ¿no? Acéptenme el piropo, se ven muy bonitos, ¿verdad? O sea, estamos bien. Y Dios nos ha provisto, hermano, de todas sus bendiciones. Tienes una iglesia aquí, tienes un pastor que te ama. Y la verdad, hermanos, se los digo de corazón, les amo. Estoy para ayudarles, estoy para servirles en todo lo que yo pueda. Y mi deseo de verdad es que crezcan en la palabra, que sigan caminando y verlos seguir floreciendo en el Señor. Tienes todas las bendiciones. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado capacidades, tienes trabajo. Entonces, hermanos, ¿no son las misericordias de Dios muchas? ¿No podríamos nosotros decir, de verdad, Dios ha tenido grandes misericordias para conmigo? Y entonces, debido a su misericordia, ¿yo qué debo de hacer? Entregarme a Él, por la misericordia que Él ha tenido. La razón para vivir una vida espiritual no es porque te vas a meter en problemas si no lo haces. Sí, esto va a pasar. Si tú no vives para Dios, te vas a meter en muchos problemas. Si tú te apartas de Dios, te vas a meter en muchos problemas. Si no caminas de acuerdo a la palabra, vas a cometer muchas cosas que te van a llevar a problemas. Pero esa no es la razón. ¿O porque es bueno para ti? Sí, es bueno para ti, pero esa no es la razón. La razón, ¿cuál dice que es Pablo? Es por las misericordias de Dios. Sí, te vas a beneficiar y vas a evitar problemas, pero la razón principal es por las misericordias de Dios. Hay una pregunta que hace David en el libro de los Salmos. Y dice David en el Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? David empieza a hablar de todo lo que Dios hace, y luego él pregunta de una forma retórica, ¿qué le puedo pagar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios por todos los beneficios para conmigo? Y David hace esta pregunta, y yo podría decirte que la respuesta sería entregarle completamente mi vida a Dios. Por todo lo que Él ha hecho para conmigo, por todo lo que Él sigue haciendo, yo debería de responder, aquí está Dios, mi vida, para que tú la uses. Así que vamos a entrar al primer punto. Les digo que son 4 notas de las que vamos a hablar, y hoy solamente vamos a hablar de la primera, y vamos a ver lo que dice nuestro texto. Así que, hermanos, estamos en Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, ya vimos esa parte, y aquí viene
nuestro primer punto, presentar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta, hermanos? Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que nos dice es que presentemos nuestros cuerpos. Esta palabra presentar, hermanos, es una palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento referente a los sacrificios. En el Antiguo Testamento, cuando ofrecían sacrificio y se usaba el término presentar, era la idea de llevar un sacrificio delante de Dios, era la idea de entregar algo a Dios, de poner algo en las manos de Dios. En el libro de Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 16, versículo 16, vean lo que dice. Y esto se repite en Éxodo 23, 15 y 34, 20. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esto nos está diciendo algo. No podemos nosotros ir delante de Dios con las manos vacías. No podemos ir delante de Dios. ¿Han pensado ustedes cuando, no sé, no conozco sus costumbres como familia, pero a veces alguien nos invita a comer o vamos de visita con una familia, nos va a hospedar un familiar y por lo menos les voy a decir lo que hacemos en mi familia. Yo llevo un queso de Calvillo, ¿les gustan los quesos de Calvillo o no? Compro un queso de Calvillo, me voy a quedar con mi hermano, con alguien, compro un queso de Calvillo, me voy por unas empanadas de guayaba, no sé si les gustan, a mí me encantan, compro algunas cositas representativas de Aguascalientes y me las llevo. Y cuando llego con mi hermano o con quien sea que me voy a quedar, le digo, mira, te traje esto. ¿Por qué? Pues tengo este pensamiento. No puedo llegar yo con las manos vacías, ¿no? O sea, si, imagínense, ¿no? Voy a llegar a su casa, voy a utilizar todos sus servicios, me va a dar su cama, y a veces de hecho son bien hospedadores, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos con la gente, hermanos, ¿cómo lo haremos con Dios? ¿No creen que merece todavía algo mucho mejor? Esta idea estaba en el Antiguo Testamento. No se presentarán delante de Jehová con las manos vacías. Y debido a este mandamiento, fíjense lo que sucedía. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Aparte de esos corderos, 2 diarios, aparte de ese sacrificio, si un padre de familia ofrecía a Dios, quería ofrecer a Dios por su familia, por un pecado, por una situación, y había desde ofrecer becerros y corderos y tórtolas, había diferentes cosas, eso también se sacrificaba. Cuando un padre de familia traía un cordero, fíjense lo que sucedía, lo llevaba con el sacerdote. No piensen en un sacerdote como los que hoy vemos, no, era algo completamente diferente, y él llevaba sacrificios. Los sacrificios eran quemados en un holocausto, en un lugar para Dios. Cuando un padre de familia llevaba el cordero, el sacerdote le hacía que pusiera las manos en el cordero y le preguntaba, ¿amas tú este cordero? La respuesta era sí, porque ese cordero había sido cuidado, alimentado, había sido protegido y era un animalito perfecto que no solamente el padre de familia, sino toda la familia lo amaba. Y entonces lo entregaba al sacerdote para que lo degollara, lo cortara, lo quemara. Eso era. Piensen en esto. La persona no iba con las manos vacías, ¿verdad? Este es el pensamiento. No iba con las manos vacías. Llevaba un cordero, pero ese cordero que llevaba era lo mejor, era lo máximo. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros cuando vemos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, vamos a conectar esa idea del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando vemos a Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que lo ve? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está presentando ya no a un animalito, ya no es un animalito como este que tenemos aquí,
Pero ahora está presentando ¿a quién? A Jesucristo, que es el Cordero ¿de quién? De Dios. Ya no es el Cordero que trajo una persona. No fue el Cordero que Luis trajo por su familia. No fue el Cordero que Pepe trajo por su familia. Fue el Cordero que Dios mismo entregó para nosotros. Entonces piensen en esto. Cuando Dios nos pide a nosotros algo, no es algo que nada más nos pida a nosotros. Es algo que Él ya hizo. Dios, antes de que nosotros le demos cualquier cosa, Dios nos dio a su Hijo. Ahora díganme si no es lo más precioso que Dios tiene. Su Hijo, el Señor Jesucristo. Él nos ha dado al Señor Jesucristo el sacrificio perfecto también. De tal manera que Cristo, hermanos, murió por nosotros, resucitó también, ascendió a la presencia de Dios, pero también no solamente para darnos salvación, sino para que nosotros lo sigamos, para que nosotros caminemos con Él, para que nosotros nos entrenemos en su palabra. A lo mejor cuando llegamos a Dios no sabemos nada de la Biblia, no sé ni por dónde. El hermano dice que Juan 1:29, ¿eso dónde está? Pero conforme yo voy caminando con el Señor, yo empiezo a dominar y a aprenderme versículos y a grabarlos en mi mente, en mi corazón y a vivirlo, y voy creciendo y voy cambiando las cosas que yo hacía antes. Y yo antes yo decía, pues es que decir malas palabras todo el mundo lo hace. Yo vengo de Veracruz, donde son bien mal hablados, de Alvarado. Ay, sí tengo de Veracruz. Perdón. No quise ser alusivo, es la fama que tienen los de Alvarado, perdónenme, pero bueno, yo vengo también puedo decir, yo vengo de la Ciudad de México, también son súper mal hablados y también usan el doble sentido y todo eso, pero yo ya no lo hago. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ha cambiado mi vida, ¿se entiende? Él me ha transformado. La obra de Cristo me hace una persona diferente. Todo lo que yo era antes, ya no lo soy. Y bueno, disculpen, no quería hacer ninguna alusión. Dios me ha comprado, y entonces fíjense, este cordero, o sea, imagínense ustedes, era un cordero muy bonito, era lo más valioso que tenía. Ajá. Ahora imagínense qué sentiría el padre de familia cuando ve que lo degollan y luego lo derraman la sangre y luego lo cortan en pedazos y luego lo queman. Yo creo que había padres que yo creo que empezaban a llorar cuando veían eso. Pero ¿saben la idea que hay en esto de presentar? Es que lo que tú das ya no lo controlas tú. O sea, ¿cuánta gente a veces le quiere dar la vida a Dios, pero decirle como a Dios direcciones, ¿no? Órdenes. Sí, Dios, dirige mi vida, pero ¿sabes qué? Pero a mí déjame estas cositas, ¿no? Sí, Dios, tú puedes tomar todo lo demás, pero si yo me echo mi traguito, pues déjame echarme, ¿me explico? Empezamos como a tratar de dirigir a Dios. No. Es como, imagínense que la persona le dijera, traigo el cordero, pero ¿sabe qué? Nada más acarícielo. ¿Sabe qué? Nada más dele una peinadita y dele una rasuradita. No. Cortarlo, no. Si lo quiere cortar, a lo mejor nada más tantito en la orejita y que le salgan unas gotitas de sangre, pero no le vayas a hacer más. Una vez que tú lo entregabas, era para que Él hiciera lo que quisiera hacer. Y esa es la idea con nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, no es como de decirle, Señor, sí te la doy, pero mira, déjame hacer esto, no. Es decirle, Señor, mi vida te la entrego, es lo que yo tengo, te lo doy, haz con ello lo que tú quieras, Dios, lo que tú quieras, como tú quieras usar mi vida. Ofrecer era una acción continua, presentar era una acción continua. Les digo, todos los días, ¿cuántos corderos se presentaban? 2, uno en la mañana y uno en la tarde. Y en los mensajes pasados ustedes recordarán que he hecho alusión a la frase de Elías. ¿Se acuerdan de esta frase de Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿De qué me habla esto? Es decir, es algo continuo. Todo el tiempo, Dani, cuando tú estés en la escuela, piensa que Dios está ahí. Cuando estás en la casa solo, piensa que Dios está ahí. En la noche, Luis, no debemos de tener, espero que no tengan miedo, pero hay gente que le tiene miedo en la noche. No tiene por qué tenerlo, ¿verdad? Aurora, cuando no podías dormir, Dios estaba ahí.
Y aun cuando a veces no nos sentimos bien, me explico, enfermos, Dios está ahí todo el tiempo. Vive Jehová, decía Elías, en cuya presencia estoy, 24/7, todo el tiempo, cuando yo estoy dormido, despierto, en todo momento. Y esa es la idea, hermanos, es una entrega continua a nuestro Dios, viviendo cada momento en comunión con Dios, estando conscientes de que Dios está presente, estando nosotros conscientes de todo lo que hace, hermanos, a nuestro alrededor, y viendo su poder precioso en nuestra vida. Pero dice el texto: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos. Es interesante, hermanos. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Fíjense, no dice consientan al cuerpo. Vean ahí Romanos 12, no dice consientan al cuerpo, como la gente dice, ¿no? Al cuerpo lo que pida. No dice eso. No dice abusen del cuerpo. ¿Cuánta gente le mete drogas a su cuerpo, alcohol, lo golpea? ¿Saben ustedes que hay jóvenes, esto se puso de moda por mucho tiempo, que se asfixiaban y antes de que se desmayaran, dejaban de asfixiarse? Y uno dice, ¿qué? Eso le puede causar un daño irreparable a su cerebro, pero lo hacen. No, la Biblia no dice córtatelo, hazte una lengua de serpiente, ¿no? Ya ven que hay gente que se opera la lengua. No, el versículo no dice abusa de tu cuerpo, no dice tampoco adora tu cuerpo. Ahora, hace poquito yo predicaba, no sé si estaban todos ustedes el día que estaba predicando, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y les decía, no estoy en contra de que hagamos ejercicio, pero dice la Biblia que sirve para poco, temporal, mientras que la piedad es algo que sirve para la eternidad. Pero hay gente que vive para su cuerpo, ¿no? Toman suplementos, hacen ejercicio. Nuevamente, no estoy en contra de que hagamos ejercicio, pero a veces se hace todo eso, y las cirugías plásticas y las inyecciones y no sé qué tanta cosa, y a veces no se tiene un tiempo para la palabra de Dios. ¿Entienden lo que digo? Es como si de verdad pusiéramos a nuestro cuerpo en un pedestal, ¿no? Y ahora sí que véanme, ¿no? Soy Arnolito, ¿no? Vean lo fuerte que estoy. No dice eso, dice ni consiéntelo, ni abusa, ni adóralo, preséntalo. ¿Cómo lo presento? Como lo entregaban esos corderos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué pongo la imagen aquí, hermanos? Es la imagen representativa de Abraham, de Génesis capítulo 22. Porque cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, estas fueron las palabras literales que Dios le dijo a Abraham. Pepe le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. 4 veces Dios le dijo de quién se estaba refiriendo: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No había duda. Lo más precioso que tenía Abraham, probablemente siendo Abraham de, no sé, 117, 118 años, no sé. Y le dice: y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. ¿Recuerdan la palabra ofrecer? Presentar. ¿Saben qué le había dicho Dios a Abraham? Que iba a tomar a su hijo como si fuera un cordero, lo iba a poner en un altar hecho de piedras, iba a poner leña. Ahora ustedes díganme qué era lo siguiente que tenía que hacer Abraham. Ya les dije qué hacían con el cordero. Lo tenía que sacrificar. Exactamente, degollar, derramar la sangre, cortarlo en pedazos y luego prenderle fuego. Ay, Dios mío. Y Abraham, hermanos, dice el libro de Hebreos, que en su mente él había resuelto hacerlo, y él tenía la fe de que de alguna manera Dios se lo iba a devolver de la muerte. ¡Oh! ¡Qué tremenda fe! ¿Por qué pongo esta imagen, hermanos? Porque Abraham no ofreció un buen deseo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, Señor, yo te quiero servir. Ay, cuántas ganas, Señor, tengo en mi corazón de servirte. No fue un buen deseo. No fue un holograma, ¿no? Que imagínense que tuviera como nosotros pantallas y sí, Señor, hago no es ofensivo si digo la finta, es una palabra de fútbol, ¿no? Hago la finta
hago el engaño, ¿no? De que lo ofrezco, pero nada más es una película. Señor, ya te lo entregué. ¿Creen que podemos engañar a Dios? No. Lo que había ahí, hermanos, era su hijo. Y como Dios le había dicho, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. O sea, estaba aquí alguien que Abraham amaba más que su propia vida, ¿no creen? Yo lo creo, porque yo estaría dispuesto que a mí me mataran o que a mí me pasara algo en lugar de mis hijas. Yo preferiría enfermarme yo y si mi hija tuviera que tener una enfermedad incurable, mejor que me la dé. Si se pudiera, ¿no? Señor, dámela a mí y no se la des a ella. Pero Abraham, hermanos, entregó a su hijo. Leíamos, Esme, ¿verdad? Esta mañana el capítulo 3 de Daniel, cuando habla de Sadrach, Mesach y Abednego, y decía el texto, entregaron sus cuerpos antes que adorar a otro Dios que no era su Dios. Y en la historia que leímos hoy, los aventaron a un horno de fuego. Fíjense, en el caso de Isaac, lo pusieron en el... O sea, Abraham hizo el holocausto de piedra, eran piedras amontonadas, puso la leña y puso al muchacho. Y cuando Abraham ya iba a darle la cuchillada, fue cuando Dios le gritó, Abraham, Abraham, no hagas nada, no hagas eso, ya conozco que temes a tu Dios. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron lanzados en un horno de fuego que se calentó 7 veces. Y la gente que los aventó se murieron de lo intenso de la llama. ¿Quién más, hermanos, puso un cuerpo? Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo, hermanos, fue a la cruz, su cuerpo estaba ahí, ¿no es cierto? Le dieron latigazos, ¿no es cierto? Yo no sé si los ojos los tenía desfigurados, seguramente sangrando, seguramente con derrames, porque imagínense 8 colas de látigo con pedazos de plomo o de hueso. Imagínense, puedes controlar que todas peguen en un lugar, y eran en la espalda y eran en el pecho. Y yo no dudo que en algún momento le llegaran a la cara y le rasgaran. Bueno, si no lo hicieron, puñetazos, ¿no es cierto? Le dieron en la cara. Agarraron una caña y le pegaron en la cabeza. Sangrado estaba, le pusieron un manto y después de un rato ya estaba pegado el manto con la sangre. Nos ha pasado, ¿no? Nos hemos tenido una herida y se pega la gasa y luego a la hora de quitarlo, ¿no? Y hasta nos dice el doctor, vas a ser bien machito, ¿no? ¡Ay! Y nos da el jalón. Eso le hicieron al Señor Jesucristo. Clavos, corona de espinas en su cuerpo. ¿Por qué dice el pasaje que presentéis vuestro cuerpo, hermanos? No quiere Dios que nosotros nos hinquemos o que nosotros nos crucifiquemos o que hagamos una representación. Lo que quiere Dios es que este cuerpo que lo puedo ver, lo puedo tocar, se lo entregue yo a Dios. No solamente mi mente y mi espíritu, pero también este cuerpo le sirva a Dios. Y de esa manera yo pueda, hermanos, vivir para el Señor. Jesucristo dijo, 1 Corintios 11:24, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y literalmente, hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue partido y derramó gota a gota su sangre hasta la muerte. Por eso nos pide entregar el cuerpo. El cuerpo implica una entrega completa, porque piensen en el cuerpo como el envase del alma y del espíritu, todo lo que somos nosotros. A través del cuerpo manifestamos la conducta, a través del cuerpo manifestamos lo que hay en nosotros, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi espíritu, lo manifiesto con cada acción que yo tomo cada día y lo que hago en mi cuerpo. Del cuerpo también surge todo, del cuerpo surgen los placeres, las concupiscencias. Esta palabra, ¿saben lo que significa? Esta palabra, Brenda, significa algo que es mi pecado favorito. Haz de cuenta, si yo, por ejemplo, soy tentado a agarrar lo que no es mío, esa es mi concupiscencia. Pero a lo mejor Luis es tentado a fumar, no digo que lo sea, ¿verdad? Estoy nada más inventando. Pero si esa sería su concupiscencia. Y a lo mejor no sé si Dani, tampoco digo que lo hagas, pero Dani es tentado a decir mentiras,
esa sería su concupiscencia, lo que nosotros somos tentados. Del cuerpo salen las tentaciones, las pasiones, los deseos, el sexo. Deseos como el sexo, el deseo del poder, el deseo de reconocimiento, el deseo de riqueza, las habilidades también, las capacidades, los talentos, los dones. Es decir, cosas buenas y también cosas malas. Nuestro carácter, nuestro temperamento se manifiestan en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro tiempo también, nuestra fuerza, los sentidos. Tenemos la lengua, tenemos el olfato, el oído, el tacto, la vista. Y todo esto, piensen en esto, todo esto lo podemos dar al diablo, mucha gente así lo hace, o lo podemos dar a Dios. Piensen en el cuerpo como un instrumento que yo lo puedo poner en las manos del diablo. Y el diablo hace, y lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente conocemos, hermanos, que vive vidas terribles? Porque se ha dedicado a ser un instrumento del diablo. Y tienen vidas de verdad totalmente destruidas. Pero si nosotros le dedicamos nuestra vida a Dios, nuestro cuerpo a Dios, imagínense nuestros labios hablando su palabra, nuestros labios hablando alabanzas a Dios. Imagínense nuestras manos ayudando a la gente, trabajando para nuestro Dios, nuestros brazos abrazando a las personas que sienten que nadie los ama. Nuestros pies corriendo para hacer la voluntad de Dios, nuestro cerebro pensando en su palabra, nuestros ojos mirando a Dios y buscando a Dios. Esa es la idea. Toma tu cuerpo, sí, tu cuerpo, y tu cuerpo dáselo a Dios. Toma las tareas que tú haces. ¿Qué hacen? Pues a lo mejor ir al trabajo. La hermana Estelita me estaba hablando de que quiere hacer unas caminatas. Pues hermana, vaya a caminar, y en el trabajo, y en la escuela, hijos, y en la casa, y en el negocio, y en donde estamos, y en tu canal de YouTube, Luis, en todo lo que hacemos, y con todo lo que hacemos, se lo entregamos a Dios. ¿Me explico? En tu escuela, alabando a Dios. Y no me refiero a que te pongas a cantar alabanzas, o sea, puedes cantarlo, pero viviendo una vida que le agrada a Dios. Porque Dios, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es la idea. Podemos nosotros decir, voy a la iglesia a adorar a Dios. Y es verdad, ¿no? Hay hasta un canto que dice, vine a adorar a Dios. Pero imagínense decir, voy a mi trabajo a adorar a Dios. Ah, ¿cómo? ¿No vas a trabajar? Sí, pero en mi trabajo yo adoro a Dios. ¿Cómo? Pues yo vivo para Dios. Yo en mi mente estoy pensando en su palabra, yo le comparto a la gente de Cristo, yo me comporto honestamente, no agarro cosas que no son mías, no hago tranzas. Yo voy a la escuela a adorar a Dios. No, pues, oye, ¿no vas a estudiar? Sí, Luis, vas a estudiar, pero también adoras a Dios. Estudias, pues a eso vas, ¿no? O sea, no estás perdiendo el tiempo, estás estudiando, estás aprendiendo, estás pensando cómo puedo utilizar todo esto que Dios me da para servir a Dios. En la casa, ¿no, Esme? Con las hijas también. Lo que me decías, ¿no? De darles una lección de la Biblia, de compartirles, a lo mejor inclusive vemos la creación de Dios y decir, mira lo que Dios ha hecho, ¿no? Esta plantita, esta fruta que tenemos aquí es de Dios. Vive de tal manera que todo lo que tú hagas, lo haces para Dios. Porque o tu cuerpo es un templo de Dios o es un taller de Satanás. ¿Qué quieres? Esa es la disyuntiva. O es un templo de Dios, donde Dios habita, donde Dios vive, o es un cuerpo que le sirve al diablo, pero para drogas, para sexo, para maldad, para mentiras, para engaños, y el diablo lo utiliza como él quiere. Hermano, quería preguntar una cosa. Su hermano ya ¿no tiene el pleno perdón? Sí, hermana, sí lo tiene. Le hablé a mi hermana de eso y me preguntaba que dónde lo conseguía. ¿En el templo? Sí lo tiene. Sí. De hecho, yo le di unos ahora que vino. Sí, hermana, no se preocupe. Que presentéis vuestro cuerpo, y dice nuestro texto, como sacrificio, ¿verdad? Sacrificio vivo. Y se me hace que voy a llegar tal vez hasta aquí, hermano. No me di cuenta del tiempo. Pero sacrificio, y ya ven que les pongo luego las palabras en griego, ¿no? Aquí dice thusia, suena así como TH,
Tusia, esa es la idea de sacrificio. Y sacrificio es tanto la ofrenda, o sea, lo que yo entrego, como el acto de ofrendar. Ahora, cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía un sacrificio a Dios, el sacerdote era una entidad y la ofrenda era otra entidad, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, eran dos cosas separadas. El sacerdote era la persona que tomaba al animalito, que era otra entidad, o sea, otro ser, y lo sacrificaba. Pero se dan cuenta que en nuestro pasaje, el sacerdote y el sacrificio son la misma persona. El texto dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos. O sea, no está diciendo, ¿sabes qué, Pepe? Presenta tú el cuerpo de Brenda, ¿no? O Luis, presenta tú el cuerpo de Daniel. O Aurora presenta el cuerpo de Daniel o el de Luis. Nosotros nos tenemos que presentar a nosotros mismos delante de Dios. Eso nadie lo va a hacer por ti. O sea, hay gente que a veces dice, ore por mí, hermano, para que yo cambie. Ore por mí, hermano, para que ya yo deje esto. Sí lo voy a hacer, ¿no? Por supuesto que sí, hermano, pero tenemos que entender una cosa. Si yo no me entrego, o sea, es como, o sea, yo, como si yo pongo de voluntario a otra persona para que lo haga que no lo quiere hacer. Hemos estado en esta situación a veces en un salón de clases, ¿no? Donde es que yo propongo a Aurora o yo propongo a Esmeralda para que sea la vocal, ¿no? Y dice Aurora y Esmeralda, ¿y por qué me proponen a mí? O sea, ¿por qué no se proponen ellas, no? Pero a veces nosotros hacemos eso, que sea tal persona y ya yo me zafo, ¿no? Como dice, imagínense que a Dios le decimos, Señor, yo no me entrego a ti, pero pues, mira, a él se ve que va a ser muy buen cristiano. No. Dice el texto que nosotros mismos nos presentemos delante de Dios. ¿Y saben qué es lo bonito también en esto? Que si lo hacemos lo mismo que hizo Jesucristo. ¿Se acuerdan? Jesucristo se entregó a sí mismo. No fue alguien que lo entregó a él. De hecho, no está ahí la cita, pero en Juan 10, 17 y 18, escúchenlo, lo tengo aquí, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, son palabras de Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesucristo no lo agarraron infraganti, no lo agarraron desprevenido, lo tomaron y lo llevaron a la cruz. No, hermanos, no. ¿Se acuerdan cuando llegaron por él? Que inclusive Pedro trató de defenderlo y le cortó la cabeza a un hombre que se llamaba Malco, y luego Jesucristo se la volvió a pegar y le dijo, la oreja. ¿No dije oreja? Cabeza, ¿no? Perdón, le cortó la oreja, perdón, sí, le cortó la oreja, y Jesús se la volvió a pegar, se la volvió a poner, y le dijo, ¿no sabes que yo tengo poder para traer aquí legiones de ángeles? ¿No sabes eso? No lo agarraron desprevenido, él se entregó. Y la pregunta a nosotros es, ¿estás dispuesto a entregarte a Dios? ¿Estás dispuesto a vivir para Él? Y termino con no voy a terminar toda la parte, hermanos, pero quiero terminar aquí. Segundo de Samuel 24 dice, cuando iba a comprar David la era de Arauna, y Arauna le dijo, porque era el lugar donde David quería poner el templo, y el dueño le dijo, no, te la regalo. O sea, si es para el templo de Dios, te lo regalo. Pero vean las palabras de David. David dijo, no, sino por precio te lo compraré. Y luego vean lo que dice. ¿Cuál es el argumento? Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, pues que no me cueste nada. Iba a ser una broma, bueno, hago la broma, porque estaba pensando, no era mexicano David, ¿no? Porque nosotros, venga, chepacá, ¿tú lo pagas? Sí, ¿no?
vamos a comer y sacamos la cartera, ¿no? Y alguien dice, no, yo te invito, muchas gracias, ¿no? Cuando debemos ir, no, pues mejor yo te invito, ¿no? Pero me gusta esta actitud. ¿Qué dice David? No, yo voy a pagarlo. No le voy a ofrecer a mi Dios algo que a mí no me cueste. Porque si no nos cuesta, hermanos, ¿es sacrificio? No. O sea, ¿qué sacrificio hay en el hecho de que yo entregue algo que me dieron, no? Pues no hay sacrificio. El sacrificio es cuando yo entrego a Dios lo que realmente me cuesta, lo que realmente valoro, lo que para mí es algo muy precioso. Y por eso cuando dice que presentéis sacrificio vivo, bueno, ya no vamos a ver las siguientes partes, pero piensen en eso, que puede ser costoso. O sea, aquí quiero que piensen en varias cosas. Puede ser costoso en el sentido que dices, es que es mi vida la que le tengo que dar a Dios. Sí, eso es lo que estamos diciendo, tu cuerpo, tu vida, todo lo que tú eres. Pero a veces es costoso también porque implica amistades. ¿Han pensado en eso? A veces tenemos amistades, ahora está muy de moda la palabra tóxica, que nos llevan a lo malo. Yo no tomo y están mis amigos, mis compañeros, pero échate una y llega el momento que uno dice, oye, pues ya te dije que no. Pues, es que una vez ya saben todos los argumentos. El Señor Jesucristo cambió el agua en vino y todo. Sí, pero yo soy creyente y yo quisiera ser como los nazareos, ¿no? Del Nuevo Testamento, que no tomaban ni siquiera una gota. O sea, ¿qué tiene de malo? Puedo acompañarte con una Coca-Cola, ¿no? Puedo acompañarte con un agua de limón, un agua de horchata, de lo que sea. Es más, agua simple. ¿Por qué? Pero a veces gente que nos invita o que nos empieza a mandar cosas, no sé, de connotación sucia. Y para que veamos. Y digo, ¿y eso para qué me lo mandas? ¿Y eso para qué? ¿Han pensado en eso que a veces significa tal vez cortar con ciertas cosas que son duras para nosotros? Pero ¿por qué esa influencia, no? O este chico de tal familia que viene con ideas ya más maleadas y empieza a hablarles a mis hijos de cosas y trae algunas revistas por ahí, se las muestra y yo digo, es que eso no está bien. O sea, sí nos llevamos muy bien, pero oye, si tu hijo trae eso, yo quiero que mis hijos crezcan castos, que crezcan puros, que su inocencia sea protegida hasta que llegue el momento. O sea, porque tienen que ser niños. ¿Por qué el mundo quiere quitarle la niñez a los niños y la inocencia a los niños? No está bien. Y entonces, hermanos, a veces va a costarnos eso. O a veces yo lo viví, Brenda, una tía que nos quería mucho, una tía que cuando mi mamá murió y esa tía estuvo al cuidado de nosotros por varios años, esa tía, el día que yo creí en Cristo y mis hermanos, dijo, yo ya no tengo sobrinos. Para mí, ustedes ya murieron. ¿Y hablar? Nos va a costar tal vez eso, que la gente nos rechace. Nos va a costar a lo mejor que se burlen. Ay, Dani, mira, ahí está el muchacho que cierra los ojos antes de comerse su torta, ¿no? Porque antes de comerla en la escuela, hablábamos hace un momento de todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y oramos, ¿no? Señor, gracias por los alimentos que me das, gracias por esta tortita, esta agüita que me voy a comer. Y no va a faltar quien hasta cuando estés orando te jale a lo mejor el cabello o la oreja, ¿verdad? Y, miren, vean, no, ese es el que cierra los ojos. Ahí anda el hermanito, ahí anda el aleluyo, ahí anda. Y nos empiezan a decir una serie de cosas. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos, hermanos, a pagar ese precio? O sea, ¿estamos dispuestos? Pues sí. ¿Saben qué diría yo? Pues el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a derramar su sangre. Si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer la vergüenza colgado desnudo ahí en la cruz, ¿por qué yo no voy a estar dispuesto a hacerlo? Y creo que, como dice el texto, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Vale la pena, hermanos, vivir para el Señor Jesucristo. Vamos a dejar aquí este mensaje. Pero vamos a orar, y vamos a orar que Dios nos ayude, hermanos, a vivir para Él.